Soy camionero desde hace más de 20 años. He recorrido cientos de miles de kilómetros, he visto todo tipo de cosas y he experimentado situaciones que pocos creerían. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viví una noche en una carretera desierta del norte del país. Lo que empezó como una noche normal en la carretera se convirtió en una experiencia que me dejó marcado de por vida. Aquella noche, mi encargo era sencillo. Debía transportar una carga desde una pequeña ciudad en el norte hasta un puerto en la costa. Había hecho esa ruta un sinfín de veces, y aunque era un trayecto largo, lo conocía como la palma de mi mano. Salí al atardecer, disfrutando del paisaje mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Conduje durante horas, disfrutando de la soledad de la carretera. La música de la radio era mi única compañía, y el zumbido del motor del camión me tranquilizaba. Todo estaba en calma, y la noche avanzaba sin incidentes. Pero a medida que me adentraba en las montañas, las cosas comenzaron a cambiar. Conducía por una sección de la carretera que atravesaba un denso bosque, cuando noté algo extraño. El camino por el que siempre había viajado estaba cortado por obras, con señales que indicaban un desvío. No recordaba haber visto anuncios sobre esas obras, pero no le di mucha importancia. Tomé el desvío, siguiendo las indicaciones, convencido de que solo sería un pequeño retraso en mi viaje. Sin embargo, a medida que avanzaba, la carretera comenzó a volverse más estrecha y sinuosa. El asfalto estaba en mal estado, con baches y grietas que hacían difícil mantener el control del camión. Lo que más me inquietaba era la falta de señalización. No había carteles que indicaran a dónde llevaba esa carretera. A medida que avanzaba, la carretera comenzó a volverse aún más extraña. Los árboles a ambos lados del camino se cerraban sobre mí, formando un túnel natural que bloqueaba la luz de la luna. Sentía que estaba descendiendo, como si la carretera me estuviera llevando a un lugar profundo y olvidado. Después de lo que parecieron horas de conducir por esa carretera estrecha y oscura, comencé a darme cuenta de que algo estaba muy mal. El GPS de mi camión dejó de funcionar, la pantalla mostraba un mapa en blanco, como si no pudiera localizarme. Intenté llamar a mi central para pedir ayuda, pero no tenía señal en el teléfono. Estaba completamente solo, perdido en una carretera que no debería existir. De repente, la carretera se abrió a una pequeña área despejada, un claro en medio del bosque. Allí, al borde de la carretera, vi algo que me hizo frenar de golpe. Un auto destrozado, con las luces aún encendidas, aunque la batería parecía estar a punto de agotarse. Había chocado contra un árbol, y el capó estaba doblado y cubierto de abolladuras. Salí del camión para investigar. No había señal de ningún conductor, ni huellas que indicaran que alguien había salido del vehículo. Pero lo que más me inquietó fue la sensación de que el lugar estaba congelado en el tiempo. No había viento, no había sonidos de animales, solo un silencio abrumador. Mientras inspeccionaba el auto, escuché un ruido a mis espaldas, como el crujido de ramas. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, sentí una presencia, algo que me observaba desde la oscuridad del bosque. La sensación de ser observado se hizo más intensa, y por un momento juré ver una figura oscura moverse entre los árboles. Asustado, volví a mi camión y decidí seguir adelante, esperando encontrar una salida de ese lugar. Conduje durante lo que parecieron horas, pero la carretera no cambiaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable. El mismo paisaje pasaba una y otra vez, los mismos árboles, las mismas curvas. La sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Intenté girar y volver sobre mis pasos, pero la carretera simplemente se extendía delante de mí, como si estuviera jugando conmigo. No había salida, no había escapatoria. Comencé a cuestionarme si alguna vez saldría de ese lugar, si estaba condenado a conducir por esa carretera por el resto de mi vida. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, vi algo a lo lejos, una luz. Era tenue, pero lo suficientemente clara como para destacar en la oscuridad. Aceleré, con la esperanza de que fuera una señal de civilización, alguien que pudiera ayudarme. A medida que me acercaba, la luz se volvió más brillante, y finalmente vi de dónde provenía. Era una pequeña gasolinera, un edificio antiguo y desvencijado que parecía salido de otra época. No recordaba haber visto una gasolinera en esa parte del trayecto, pero en ese momento no me importó. Necesitaba encontrar a alguien,
Cualquier persona que pudiera decirme cómo salir de allí. Aparqué el camión y entré en la gasolinera. El lugar estaba desierto, pero las luces estaban encendidas y la puerta abierta. Grité pidiendo ayuda, pero no obtuve respuesta. Mientras exploraba el lugar, noté algo inquietante. El interior estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años, pero los productos en los estantes parecían frescos, como si acabaran de ser colocados. De repente, escuché un ruido detrás de mí, el sonido de una puerta abriéndose. Me giré y vi a un hombre mayor, de pie en el umbral de una puerta trasera. Me observaba con una mirada que no pude interpretar, pero algo en sus ojos me llenó de terror. El hombre me miró durante lo que parecieron minutos antes de hablar. Su voz era grave, cargada de una extraña solemnidad. Me preguntó qué hacía allí, y cuando le expliqué mi situación, su expresión se oscureció. Me dijo que había estado conduciendo por una carretera que no existía, un lugar que, según él, no pertenecía a este mundo. Me contó una historia sobre cómo esa carretera aparecía de vez en cuando, atrapando a los conductores desprevenidos en un bucle interminable. Dijo que la única forma de escapar era enfrentarse a la verdad de por qué estaba allí. No entendía a qué se refería hasta que me pidió que mirara por la ventana de la gasolinera. Lo que vi me dejó sin aliento. Afuera, en la carretera, vi mi camión, pero no estaba solo. Estaba destrozado, volcado en una zanja al lado del camino, con las luces aún parpadeando. Y dentro, vi a alguien atrapado en la cabina, inmóvil. Era yo. La realidad se distorsionó a mi alrededor mientras la comprensión se apoderaba de mí. La carretera, el desvío, la gasolinera, todo había sido una ilusión, una trampa creada por algo más allá de mi comprensión. Me había estrellado horas antes, y lo que había estado experimentando era algún tipo de purgatorio, un lugar donde mi alma estaba atrapada, incapaz de aceptar lo que había sucedido. El hombre me dijo que tenía una oportunidad de salir, pero que debía tomar una decisión. Podía aceptar mi destino y pasar al otro lado, o intentar regresar, sabiendo que mi vida nunca sería la misma. Con una mezcla de miedo y desesperación, elegí la segunda opción. Me dijo que volviera a mi camión, que lo encendiera y condujera hasta donde terminaba la carretera. Hice lo que me dijo, y mientras conducía, sentí que el aire se hacía más denso, como si el mundo a mi alrededor estuviera cambiando. Finalmente, vi algo que no había visto en horas. Un cruce de caminos, una señal de civilización. Cuando llegué al cruce, la carretera por fin terminó, y me encontré de nuevo en la autopista principal. No había rastro de la gasolinera, del desvío, ni del hombre que me había ayudado. Era como si todo hubiera sido un sueño. Desde entonces, he seguido conduciendo camiones, pero nunca he vuelto a tomar esa ruta. Cada vez que paso cerca de esa área, siento un escalofrío en la espalda, recordando lo que sucedió esa noche. No sé si fue real, o si fue una alucinación causada por el cansancio, pero lo que experimenté me cambió para siempre. Ahora, cada vez que veo una señal de desvío, me aseguro de seguir las rutas que conozco, evitando cualquier atajo o camino desconocido. Lo que viví en aquella carretera me enseñó a no dar por sentado la realidad, a cuestionar lo que mis ojos ven y a ser consciente de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. He hablado de esta experiencia con otros camioneros, y aunque algunos me han escuchado con escepticismo, otros han compartido sus propias historias de carreteras que parecen no llevar a ninguna parte, de encuentros con lo inexplicable en medio de la noche. No soy el único que ha vivido algo así, y eso, de alguna manera, me consuela. No sé si algún día entenderé completamente lo que me ocurrió en esa carretera, pero una cosa es segura, no volveré a subestimar el poder de lo desconocido. Seguiré conduciendo, siempre adelante, pero con una mayor cautela, con un respeto renovado por las fuerzas que podrían estar acechando en las sombras de la noche. He estado en la carretera durante la mayor parte de mi vida, transportando todo tipo de cargas por todo el país. Desde materiales de construcción hasta productos electrónicos, no hay mucho que no haya visto en la parte trasera de mi camión. Pero hubo una noche en particular en la que me encontré transportando algo mucho más oscuro, algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre mi trabajo y la realidad misma. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi jefe para un encargo especial. La oferta era buena, un pago extra por una entrega urgente. Tenía que recoger una carga en un almacén remoto en las afueras de la ciudad y llevarla a una dirección desconocida en el otro extremo del estado.
El único detalle que me dieron fue que la carga era delicada y que debía llegar antes del amanecer. Cuando llegué al almacén, ya estaba oscuro. El lugar estaba vacío, salvo por un hombre vestido con un abrigo largo que esperaba junto a la puerta. No dijo mucho, solo me entregó los documentos y me indicó dónde debía cargar el camión. El cargamento estaba cubierto con lonas negras, y cuando le pregunté qué llevaba, me miró con una expresión que me hizo sentir incómodo. «Solo haz tu trabajo y no hagas preguntas», fue todo lo que dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Mientras conducía, comencé a notar que el camión se comportaba de manera extraña. El volante se sentía pesado, como si estuviera luchando contra mí, y el motor hacía un ruido diferente, más grave. La carretera estaba desierta, y no había nadie a quien pudiera pedirle ayuda o consejo. A medida que avanzaba, la sensación de malestar aumentó. Había algo en esa carga que me inquietaba profundamente. No sabía qué había en la parte trasera de mi camión, pero el aire en la cabina se sentía denso, como si algo invisible estuviera presionando contra mí. Intenté ignorarlo, diciéndome que solo estaba cansado, que todo estaría bien una vez que llegara al destino. El primer incidente ocurrió cuando me detuve en una gasolinera para llenar el tanque. El lugar estaba desierto, y mientras el combustible fluía en el tanque, noté que la temperatura había bajado considerablemente. Salí de la cabina para estirarme, y al mirar hacia la carretera, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, una figura oscura estaba de pie en el borde de la carretera, inmóvil. No podía ver su rostro, pero su presencia me hizo sentir una oleada de terror. Traté de ignorarla, volviendo a la cabina y encendiendo el motor para seguir adelante, pero la figura no desapareció de mi mente. Poco después de reanudar mi viaje, los problemas comenzaron a acumularse. El GPS dejó de funcionar, mostrándome un mapa en blanco, y mi teléfono no tenía señal. Además, comencé a escuchar ruidos provenientes de la parte trasera del camión, golpes suaves, como si algo o alguien estuviera moviéndose dentro de la carga. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba ver algo, pero todo lo que veía era la lona negra cubriendo la carga. Poco después, el verdadero terror comenzó. A medida que avanzaba por la carretera, las señales de tráfico comenzaron a desvanecerse, y el camino en sí parecía desmoronarse. Era como si la carretera estuviera desapareciendo delante de mis ojos, volviéndose cada vez más angosta y oscura. Me encontré en una carretera que no recordaba haber tomado, un camino estrecho que serpenteaba entre árboles enormes que parecían inclinarse hacia el camión, como si estuvieran tratando de alcanzarme. La sensación de malestar se convirtió en pánico, pero no tenía a dónde ir. La carretera parecía interminable, y no había señales de vida, solo una oscuridad impenetrable que me rodeaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la carretera terminó abruptamente en un claro. En el centro del claro había una cabaña de aspecto antiguo, con luces titilantes en las ventanas. No había otra opción que seguir adelante, así que conduje hasta la cabaña y aparqué el camión. Cuando bajé de la cabina, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Abrí la puerta trasera del camión, esperando encontrarme con algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo. Lo que vi me dejó helado. La carga estaba intacta, pero alrededor de las cajas había símbolos extraños pintados en el suelo del camión, símbolos que no recordaba haber visto antes. En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió, y el hombre del almacén salió. No dijo nada, solo me indicó que descargara la carga. Mientras lo hacía, sentí que algo me observaba desde la cabaña, algo que no podía ver pero que estaba allí, esperando. Después de descargar las cajas, el hombre me pidió que me acercara a la cabaña. Aunque todo mi instinto me decía que me fuera, algo en su tono de voz me impidió negarme. Cuando entré en la cabaña, me encontré con un interior que no coincidía con el exterior. La cabaña estaba llena de objetos extraños, antiguos, polvorientos y cubiertos de telarañas, como si hubieran sido abandonados durante décadas. El hombre se acercó a una de las cajas y la abrió. Dentro, vi lo que parecían ser reliquias antiguas, objetos ceremoniales que exudaban una sensación de malevolencia. Me dijo que estos objetos habían sido recuperados de lugares donde nunca debieron haber sido encontrados, y que mi trabajo había sido transportarlos de vuelta a su lugar de descanso. No entendía nada de lo que me decía, pero supe que debía irme. Sin embargo, cuando intenté salir de la cabaña, el hombre me detuvo, diciendo que aún no había terminado mi trabajo.
Me llevó a una habitación trasera, donde vi algo que jamás olvidaré. Una figura humana, inmóvil, cubierta con un velo negro, sentada en una silla en el centro de la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre me empujó hacia la figura. Sentí un escalofrío recorrerme, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto helado. La figura comenzó a moverse lentamente, levantando el velo para revelar un rostro cubierto de sombras, indistinguible pero aterrador. El hombre me dijo que debía llevar esa figura de regreso en el camión, que era la última parte del encargo. Sin embargo, sabía que si lo hacía, no saldría con vida de esa cabaña. En un acto de desesperación, me giré y corrí de regreso al camión, con el sonido de pasos apresurados siguiéndome de cerca. Encendí el motor y aceleré por la carretera, sin mirar atrás. Mientras conducía, sentí como si el aire a mi alrededor estuviera lleno de susurros, voces que intentaban alcanzar mi mente. Pero no me detuve. Conduje durante horas, sin saber si la carretera me llevaría de regreso a la realidad o si estaba condenado a conducir para siempre en un lugar que no debería existir. Finalmente, después de lo que parecieron días, la carretera comenzó a cambiar. Las señales de tráfico reaparecieron, y la oscuridad que me rodeaba se desvaneció gradualmente. Vi luces a lo lejos, y supe que estaba cerca de una ciudad. Sin embargo, cuando miré por el espejo retrovisor, vi la figura sentada en la parte trasera del camión, observándome fijamente. Detuve el camión en una estación de servicio y, cuando me atreví a mirar nuevamente, la figura había desaparecido. La carga, las reliquias y el hombre de la cabaña ya no estaban, como si nunca hubieran existido. Volví a la ciudad, y cuando entregué los documentos del viaje a mi jefe, me miró con una expresión extraña. Me dijo que el cliente había cancelado el encargo y que no había razón para haber ido a ese lugar. Cuando revisé mi cuenta bancaria, no había ningún pago adicional y mi camión estaba vacío. Desde entonces, he seguido trabajando como camionero, pero siempre con una mayor cautela. Cada vez que recibo un encargo que parece demasiado misterioso o que proviene de un cliente que no conozco, lo rechazo sin pensarlo dos veces. No sé si lo que viví fue real o si fue una pesadilla inducida por el cansancio, pero una cosa es segura: esa carga, esa figura y esa cabaña no eran de este mundo. He hablado con otros conductores sobre lo que me pasó, y aunque algunos se ríen y piensan que fue solo una alucinación, otros han compartido historias similares. Cargas que no deberían haber existido, carreteras que llevan a ninguna parte y encuentros con lo inexplicable en medio de la noche. No me atrevo a profundizar más en lo que podría haber estado transportando aquella noche, ni en las fuerzas que se pusieron en juego. Hay cosas que es mejor no entender completamente, misterios que deben permanecer sin resolver. Pero una cosa es segura: nunca olvidaré la sensación de estar siendo observado por algo más allá de este mundo mientras conducía por esa carretera perdida, y siempre tendré presente que hay cargas que uno nunca debería aceptar. Las noches solitarias en la carretera son algo que cualquier camionero conoce bien. Conducir por kilómetros sin ver a otro ser humano, con solo el zumbido del motor y la carretera delante de ti. Normalmente, disfruto de la soledad, del tiempo que tengo para pensar. Pero una noche, en una carretera vacía, recogí a un pasajero que nunca debería haber estado allí. Y lo que sucedió después me persigue hasta el día de hoy. Era una noche fría y oscura, una de esas en las que la niebla se cuela entre los árboles y convierte la carretera en una trampa mortal. Conducía por una ruta rural, en medio de la nada, sin más compañía que la radio y el café que había tomado en la última parada. El cielo estaba cubierto de nubes, y la luna apenas se asomaba entre ellas. Alrededor de la medianoche, vi algo a lo lejos: las luces traseras de un coche detenido al borde de la carretera. Reduje la velocidad, pensando que alguien podría necesitar ayuda. Cuando me acerqué, vi que el coche estaba completamente oscuro, sin señales de vida en su interior. Aún así, detuve el camión y bajé para echar un vistazo. Al acercarme, noté que el coche estaba en bastante mal estado, como si hubiera estado allí durante días. Las ventanas estaban empañadas, y había una capa de polvo sobre la carrocería. Toqué la ventana para limpiar un poco el vidrio, pero no vi a nadie en el interior. Estaba a punto de regresar al camión cuando escuché un ruido, un leve susurro, como si alguien estuviera hablando. El susurro se volvió más fuerte, pero no pude entender lo que decía. Me quedé paralizado por un momento, sintiendo que algo no estaba bien. Finalmente,
Me armé de valor y abrí la puerta del coche. El interior estaba vacío, pero el asiento trasero tenía marcas extrañas, como si alguien hubiera estado arrastrando las uñas sobre la tapicería. De repente, un hombre apareció en el borde de la carretera, caminando hacia mí. Estaba empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque no había caído ni una gota. Parecía desorientado, y sus ojos estaban hundidos y oscuros. Me pidió un aventón, diciendo que su coche se había descompuesto y que necesitaba llegar a la próxima ciudad. Aunque todo en mi interior me decía que no lo hiciera, no podía dejar a un hombre solo en medio de la nada. Asentí y lo llevé al camión, diciéndole que subiera. Se sentó en el asiento del pasajero, en silencio, mientras yo arrancaba el motor y continuaba el viaje. Mientras conducía, el hombre apenas hablaba. De vez en cuando, lanzaba una mirada rápida en mi dirección, pero mantenía la vista fija en la carretera. El silencio en la cabina era pesado, casi palpable. Sentía una incomodidad creciente, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión. Le pregunté de dónde venía y hacia dónde se dirigía, pero sus respuestas eran vagas, como si no estuviera realmente presente en el momento. Decía cosas como voy a casa o solo necesito llegar, pero sin darme detalles concretos. A medida que avanzaba la noche, comencé a notar cosas extrañas. El aire en la cabina se volvió más frío, y mis luces delanteras parecían menos efectivas, como si la oscuridad estuviera absorbiendo la luz. Empecé a sentir que el camión se movía más lento, como si algo estuviera reteniéndolo. Mientras pasábamos por una sección especialmente oscura de la carretera, escuché un susurro, esta vez claramente proveniente del hombre que estaba a mi lado. Sus labios apenas se movían, pero las palabras, aunque indistinguibles, llenaron la cabina con una energía inquietante. Miré de reojo al pasajero y, por un instante, vi algo que me hizo estremecer. Su rostro parecía cambiar, como si las sombras estuvieran jugando con sus rasgos, haciendo que su expresión se distorsionara en algo que no parecía humano. De repente, el camión empezó a vibrar y la radio se encendió sola, emitiendo un ruido estático que llenó el aire. El hombre a mi lado comenzó a reírse, una risa baja y gutural que no coincidía con el tono de voz que había tenido antes. Intenté mantener la calma, pero cada fibra de mi ser me decía que tenía que sacar a ese hombre de mi camión. La situación alcanzó un punto de no retorno cuando me di cuenta de que la carretera había cambiado. Ya no estaba en la ruta que había tomado, sino en una carretera estrecha y sin señalización que no reconocía. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a unos metros delante de mí. El hombre dejó de reírse y me miró directamente, sus ojos ahora completamente negros. Me dijo que estaba volviendo a casa, pero la manera en que lo dijo me heló la sangre. Sus palabras resonaron en mi cabeza, y entendí que su destino no era un lugar físico, sino algo mucho más oscuro. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se estuviera desintegrando en la neblina. Intenté detener el camión, pero los frenos no respondieron. Todo se volvió borroso, y mi visión se nubló. Sentí que el camión se estaba desviando del camino, pero no podía hacer nada para controlarlo. El hombre desapareció por completo, y en su lugar solo quedó un rastro de frío intenso. De repente, el camión se salió de la carretera y chocó contra algo sólido. Sentí el impacto y luego el mundo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba fuera del camión, en el borde de una carretera desierta. El sol comenzaba a salir, y el camión estaba medio volcado en una zanja. No había rastro del hombre que había recogido. La cabina estaba vacía, y las marcas del accidente sugerían que había sido un golpe fuerte, pero inexplicablemente yo estaba ileso. Revisé el camión y mis pertenencias, pero todo parecía estar en su lugar, como si nada de lo que había sucedido fuera real. Sin embargo, cuando miré dentro del camión, vi algo que me hizo retroceder. En el asiento del pasajero, donde el hombre había estado sentado, había una huella de humedad y un pequeño objeto, un llavero oxidado con una inscripción apenas legible que decía, «Volveré a casa». Después del accidente, fui rescatado por otro camionero que pasó por allí. Me ayudó a sacar el camión de la zanja y me acompañó hasta la ciudad más cercana. No mencioné lo que había sucedido la noche anterior, pero no podía dejar de pensar en el hombre y en lo que significaba esa inscripción. En la ciudad, pregunté por la carretera en la que había estado, pero nadie parecía conocerla.
Era como si la ruta que había tomado no existiera en ningún mapa. Intenté encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Todo lo que me quedaba eran mis recuerdos, la inscripción en el llavero, y una sensación persistente de que algo o alguien había estado jugando conmigo. Decidí cambiar de ruta, evitando aquella área en todas mis entregas futuras. Aunque nunca volví a ver al hombre, su risa y la oscuridad que lo rodeaba siguen acechándome. Nunca sabré si era un espíritu, una manifestación de mi propia mente o algo más, pero una cosa es segura, la carretera está llena de misterios y no todos quieren ser resueltos. Desde entonces, cada vez que estoy solo en la carretera, no puedo evitar mirar el asiento del pasajero, esperando ver algo que no debería estar allí. Esa noche me enseñó que hay cosas en el mundo que no pueden ser explicadas con lógica, encuentros que nos hacen dudar de lo que es real y lo que no lo es. Aunque sigo conduciendo, siempre con cautela, nunca volveré a recoger a nadie en una carretera solitaria. Prefiero la soledad a la posibilidad de encontrarme con algo que no puedo entender, algo que pertenece a otro lugar, a otra realidad. La carretera es un lugar vasto y desolado, y en su inmensidad se esconden secretos que es mejor dejar sin descubrir. Yo tuve la suerte de salir de esa experiencia con mi vida, pero sé que otros no han sido tan afortunados. Por eso, cada vez que veo un coche detenido al borde del camino, me acuerdo de esa noche y sigo adelante, sabiendo que no todas las almas que vagan por la carretera pertenecen a este mundo. Llevo más de 15 años recorriendo las carreteras, y siempre he sido alguien que disfruta de la soledad que ofrece la cabina de un camión. Pero hay noches en las que incluso el camionero más experimentado desearía no haber salido de la cama. Esta es la historia de una noche en la que encontré algo en la carretera que desearía nunca haber visto, una señal fantasma que no me llevó a ningún lugar, sino que me arrastró a una pesadilla que nunca olvidaré. Todo comenzó cuando recibí un encargo de última hora para entregar una carga a un pueblo pequeño que no había visitado antes. El pago era bueno, y aunque la ruta no me era familiar, acepté el trabajo. El viaje comenzó como cualquier otro, con las luces de la ciudad desapareciendo en la distancia mientras me adentraba en la oscuridad de la carretera. Había planeado seguir la ruta que el GPS me indicaba, pero a mitad de camino, la señal se perdió. No era algo inusual en esas zonas rurales, así que decidí seguir adelante, confiando en las señales de tráfico para guiarme. Fue entonces cuando vi una señal que no recordaba haber visto en ningún mapa: San Ángel 50 kilómetros. No me sonaba, pero supuse que debía ser el nombre del pueblo al que me dirigía. Con la carretera completamente vacía y la noche avanzando, decidí seguir la señal hacia San Ángel. La carretera por la que me adentré era angosta, con curvas cerradas y una vegetación densa que se cerraba sobre el camino, bloqueando la luz de la luna. Había algo inquietante en el ambiente, pero decidí seguir adelante, confiando en que pronto llegaría a mi destino. Conforme avanzaba, noté que el paisaje se volvía cada vez más desolado. Los árboles parecían retorcidos, casi como si estuvieran vivos, y el aire se volvía más pesado, cargado de una extraña sensación de anticipación. Fue entonces cuando vi la señal de nuevo, esta vez diciendo San Ángel, 40 kilómetros. Sin embargo, algo no encajaba. No parecía haber recorrido 10 kilómetros desde la última señal, y la carretera no mostraba signos de acercarme a ningún lugar habitable. Continué conduciendo, pero algo estaba mal. La carretera parecía no tener fin, y cada pocos kilómetros veía la misma señal, San Ángel, 40 kilómetros. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Apagué la radio, tratando de concentrarme, pero la sensación de estar perdido en una carretera que no tenía fin comenzó a afectarme. A medida que avanzaba, la señal comenzó a cambiar, pero no de la manera que esperaba. En lugar de indicarme una distancia menor, las señales seguían mostrando San Ángel, 40 kilómetros, como si no hubiera avanzado en absoluto. Después de lo que parecieron horas, comencé a ver otra señal que me hizo sentir un frío en el pecho: San Ángel, 40 kilómetros. Y debajo de esa inscripción, en letras más pequeñas, había un mensaje que no había visto antes: no sigas. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero no tenía a dónde ir. La carretera era demasiado estrecha para dar la vuelta, y no había espacio para detenerme sin bloquear el camino. Además, la oscuridad a mi alrededor se volvía cada vez más densa, como si la noche misma estuviera tratando de atraparme. Fue entonces cuando, a lo lejos,
Vi algo en el medio de la carretera. Al principio, parecía ser solo una figura borrosa en la distancia, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una persona. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para ver mejor. La figura estaba de pie, inmóvil, y cuando me acerqué lo suficiente, vi que era una mujer, vestida de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro. Detuve el camión, incapaz de avanzar más, pero cuando me incliné para mirar más de cerca, la figura desapareció. Todo lo que quedó fue una bruma ligera que flotaba en el aire y un escalofrío que recorrió mi espalda. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no tenía elección. Tenía que seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi una señal que indicaba la entrada a San Ángel. Pero lo que encontré no era un pueblo como esperaba. Las casas estaban en ruinas, con ventanas rotas y puertas colgando de las bisagras. No había luces, ni sonido de vida. Era como si el pueblo hubiera sido abandonado hace décadas. Conduje lentamente por la calle principal, buscando algún signo de vida, pero no había nada. El silencio era absoluto, roto solo por el suave zumbido del motor de mi camión. Mientras avanzaba, noté algo aún más perturbador. Todas las casas parecían idénticas, como si estuviera conduciendo por el mismo lugar una y otra vez. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando vi de nuevo la figura de la mujer, de pie al final de la calle, mirándome. Esta vez no desapareció cuando me acerqué. Al contrario, comenzó a caminar hacia mí, lentamente, como si quisiera que la siguiera. Sentí un miedo irracional, pero también una extraña atracción que me impidió dar marcha atrás. Seguí a la mujer hasta lo que parecía ser la plaza central del pueblo. Allí, en el centro, había un antiguo pozo cubierto de musgo. La mujer se detuvo frente al pozo y, por primera vez, levantó la vista para mirarme. Su rostro estaba pálido y demacrado, con ojos que parecían vacíos, pero que al mismo tiempo transmitían un profundo dolor. Sin decir una palabra, señaló el pozo. Entendí lo que quería decirme, aunque no quería creerlo. Me acerqué lentamente y miré dentro. No había agua, solo oscuridad. Pero a medida que mis ojos se ajustaban, vi algo que me dejó sin aliento. En el fondo del pozo había un camión, oxidado y destrozado, idéntico al mío. El miedo me invadió por completo cuando la mujer comenzó a hablar en un susurro que resonaba en mi mente. Me contó que San Ángel había sido un pueblo próspero, pero que algo oscuro había sucedido allí. Un conductor, igual que yo, había tomado la misma ruta y había sido atrapado en el mismo bucle que ahora me retenía. Su espíritu, al igual que los de los otros habitantes del pueblo, había quedado atrapado allí, repitiendo la misma historia una y otra vez. Desesperado por escapar, corrí de regreso al camión, pero cuando intenté arrancarlo, el motor no respondió. La figura de la mujer se acercaba lentamente, sus ojos vacíos fijos en mí. Sentí que la desesperación me ahogaba, pero en ese momento noté algo en el asiento del pasajero, un mapa antiguo que no recordaba haber visto antes. Con manos temblorosas, abrí el mapa y vi una ruta dibujada a mano, diferente a la que había seguido hasta ahora. Marcaba un camino que salía de San Ángel y se conectaba de nuevo con la carretera principal. Sin pensarlo dos veces, giré la llave una vez más, y esta vez el motor rugió al arrancar. Conduje a toda velocidad por la ruta indicada en el mapa, sin mirar atrás, mientras el paisaje a mi alrededor comenzaba a cambiar. Los árboles retorcidos y las casas en ruinas se desvanecieron, y pronto vi las luces de una carretera principal a lo lejos. Cuando finalmente llegué a la carretera, miré por el retrovisor y vi que San Ángel había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, nunca he vuelto a ver San Ángel en ningún mapa, ni he encontrado a nadie que haya oído hablar de él. Sin embargo, no puedo olvidar lo que vi y lo que experimenté. Ese pueblo, esa señal y la figura de la mujer me persiguen en mis sueños, recordándome que hay lugares en este mundo que no deberían ser encontrados y caminos que nunca deberían ser tomados. Cada vez que me encuentro en una carretera oscura, con señales que no reconozco, siento un escalofrío en la espalda, temeroso de que San Ángel esté esperando por mí en algún lugar, listo para arrastrarme de nuevo a su bucle interminable. A veces me pregunto si aquellos que desaparecen en la carretera simplemente encontraron su propio San Ángel, atrapados para siempre en una pesadilla de la que no pueden escapar. Si este vídeo te gustó, te recomendamos que visites el siguiente, que contiene historias aún más escalofriantes.
No te olvides darle a like y suscribirte. Que pases una buena noche.